¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. Hoy tenemos un nuevo desempaquetado. Es el Samsung Galaxy Z Fold 7. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, por favor. Según el precio aquí en Guatemala, para que te des una idea, es de 15.999 quetzales. Al cambio en dólares serían 2.077 dólares. Recuerda que el precio no es como el de aquí y como el de tu país. Este viene en versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, lo suficiente para almacenar fotos y videos. Viene así totalmente sellado. Vamos a ser los primeros en quitarle este sello. Uy, le quitamos esto. Lo primero que vamos a encontrarnos es con esto. Y es que, bueno, no trae ahora cargador, gente. Ahora no lo trae. Pero lo que sí trae es esto. Vamos conociéndolo. Y aquí tenemos, por ejemplo, su herramienta para sacarle la bandeja SIM. Y también tenemos aquí manuales de información. Y también su cable USB tipo C. No trae funda, no trae pues el cargador. En fin, ¿qué podemos esperar por Samsung? Y aquí está nuestro dispositivo. Mira, conócelo. ¡Qué bonito! Lo delgado que es fascinante, gente. Mira, aquí incluso tenemos todo cubierto, viene bien protegido. Le vamos a quitar esta parte. Listo, lo hemos quitado. Y ahora vamos a quitarle justamente esta parte de aquí. Mira, el diseño es bastante hermético realmente. Y me llega mucho porque ahora, pues mira el grosor de este dispositivo. Pues ya no hay más para pedirle porque si no, pues pasaría de ser la entrada USB tipo C solamente a carga magnética. Entonces prácticamente el tamaño de este dispositivo es como la entrada USB tipo C. También trae doble altavoz. Aquí están unas pequeñas líneas donde está para mejorar considerablemente la señal de Wi-Fi. Mientras que su cámara también sobresale un poquito, diría. Aquí también tenemos la huella digital, que está bien. Mira, aquí también tenemos, por ejemplo, más... estos son los micrófonos cuando vamos a llamar y queremos que el ruido pues omita. Aquí también tenemos la bandeja SIM. Vamos a buscar su herramienta. Ya lo tenemos y en mi caso es doble SIM libre de fábrica sin ampliación de micro SD, pero puedes agregarle una eSIM electrónica. Mientras que por acá pues no tenemos nada. Mira, ahora pues es demasiado delgado, gente. Incluso aquí tenemos el logo de la marca. Mira cómo se ve realmente. Voy a comparar con mi dispositivo que uso del diario. Mira el grosor, sinceramente. ¡Wow! Es algo increíble, gente. Es algo increíble. Me parece bastante exitoso el trabajo que ha realizado Samsung. Bueno, mientras que lo enciendo y lo voy a configurar, vamos con una pequeña mini pausa. Ya hemos regresado luego de configurarlo y mis primeras impresiones es el peso, gente. Es bastante liviano, sinceramente. Y me gustaría pues saber si existe fundas así bonitas que se pueda ponerle porque la verdad está muy guapo este dispositivo. Yo le doy una puntuación 10 de 10. Me imagino que Samsung ha trabajado arduamente para lograr este grosor, gente. Me gusta mucho cómo lo ha logrado y eso se merece pues, aplausos para Samsung, sinceramente. Y lo que me llama la atención es también que su pantalla, pues aquí tenemos una excelente resolución, se ve incluso con unos buenos ángulos de visión, aunque aquí tenemos incluso un pequeño recorte. No es como recorte, es como bisel, pues que está bien y es simétrico, gente. Se agradece bastante por acá. Mientras que la tasa de refresco en este dispositivo es a 120 Hz, por lo que te va a dar una respuesta bastante buena. Si nos vamos aquí al apartado de pantalla, aquí tenemos donde tenemos incluso Always on Display y mejora en cuanto a la visión. Vamos buscando aquí de una vez, esto es para que ustedes tengan en cuenta que si tenemos un brillo máximo incluso, mira, ¡oh! Prácticamente me quedo ciego, gente. Sí que tiene bastante en cuanto a esta pantalla. Y si vemos y analizamos esta otra pantalla,
Pero mira, uff, está bien, gente, esto. Tiene un sello bastante hermético, sinceramente. Mira, puedes lograr ver aquí que está bastante pulido este dispositivo. Luego, cuando tenemos ya abierto este dispositivo, pues nos ofrece la posibilidad de desbloquearlo a través de la huella digital que está aquí justamente en el botón Power. Lo que me gusta es que también aquí tenemos una excelente pantalla. Creo que aquí tiene un protector. Si nos damos cuenta, es un protector y según Samsung dice que no se lo vayamos a quitar, por favor. No hay que quitárselo, tampoco agarrar la uña y sembrársela, así por así decirlo, porque me imagino que vas a perder la garantía. Sin embargo, tampoco es posible pues utilizarlo donde hay polvo, sinceramente, porque se pueden dañar las bisagras, aunque considero que sí tiene una buena resistencia. Por acá te la pongo. Imagínate que yo esté utilizando así el dispositivo y quiera pues ver alguna nota, y mira qué tan rápido es el desbloqueo facial. Mira, es demasiado rápido. Entonces lo que voy a hacer es abrir el dispositivo, aunque yo siento que tengo que meter un poco la uña para poder abrirlo, sí, pero no es tanto. Ya tengo aquí pues totalmente abierta la pantalla, incluso tenemos una cámara selfie por acá que está perfecto. Y ahora miremos qué tal es esto, porque me gusta mucho porque si le damos por acá, incluso podemos utilizar esta cámara. Hola, sí, podemos utilizar esta cámara y lo desbloqueamos. Mira pues, lo vamos a desbloquear. Ahí ya pasó de tener bloqueado por acá y poder utilizarla de esta manera. Y alzo las manos y toma la fotografía. Eso me gusta mucho, incluso tenemos la posibilidad de la grabación de video hasta en 8K, gente. En UHD, que sería 4K, nos graba a 60 y a 30 frames por segundo, mientras que 8K a 30 frames por segundo, y también HD a 30 y Full HD en este tipo de resolución. Algo que me ha gustado, le voy a dar la vuelta, gente, sí, para que veas. Algo que me ha gustado es que en modo ultraangular estaba viéndolo. Vamos a hacer un review final para ver cómo se comporta en los juegos. Primero lo voy a probar en el test de rendimiento. Ahora, el modo ultraangular tiene autoenfoque. Es algo bonito, gente. Voy descubriendo las cosas porque son mis primeras impresiones. No lo he utilizado a fondo. Aquí tomé unas fotografías. ¿Sí? Se ven bastante buenas, sinceramente. Te las pongo aquí en segundo plano para que las veas. Tiene buena consistencia. Ahora, ya hemos conocido un poco su pantalla, aunque considero que pasa desapercibido para poder ver el cierre o el plegue, ¿sí? No se mira tanto. Incluso tuve la oportunidad de probar el Galaxy Z Fold 6, que está en mi canal también, pero aquí han logrado pues Samsung hacer un mejor trabajo para tener ahí mejor en cuanto al doblez. Sinceramente, yo lo veo bastante bien. Y ahora el procesador, aquí viene con el más reciente, que es el Snapdragon 8 Elite, y mientras que vamos a ver su batería, tenemos alrededor de 4272 miliamperios, dice que tiene. Espero que rinda bastante bien. Mientras que también tenemos aquí la posibilidad de, ya había instalado el PUBG Mobile, mientras que se enciende. Mira, que tenemos aquí la oportunidad de tener pantalla completa. Entonces, si es que quieres jugar algún videojuego, y esto está bastante bien, mira, cuando estemos jugando así en diagonal, y si no, cierras la pantalla y tienes aquí la posibilidad también de jugar en esta pequeña mini pantalla. No es mini pantalla, sinceramente, pero me agrada mucho que tengamos ese soporte. Ya se salió del juego. Mira, aquí está. Listo. Ya lo tenemos aquí. De igual forma, pues tenemos la oportunidad de poder ver aquí nuestro juego. Si lo abrimos nuevamente y hace esto, sí está genial, gente. Vamos en ajuste de gráficos y luego aquí tenemos buen resultado en 4K. ¿Cuánto podría ir? Esto lo vamos a ver más adelante porque tiene un Game Manager donde podemos decirle que vaya a 60 frames por segundo o a 120 frames. Esto lo vamos a ver en un test de rendimiento y como te digo, sí o sí vamos a hacerle un review final y mis primeras impresiones han sido el diseño. El diseño, la cámara que se mantiene 200 megapíxeles y el modo ultraangular que ahora tiene un autoenfoque. Eso está genial. Sí, sinceramente, mira, tiene autoenfoque, esto me agrada bastante, mientras que la cámara selfie no tiene
autoenfoque. Esto, bueno, ¿qué se puede pedir? Y esto ha sido todo, gente. Yo espero que te haya gustado. Dímelo en los comentarios si te gustaría comprártelo. Bueno, no trae cargador, así que hay que comprarlo por aparte. Muchas gracias a los amigos de Fonz y nos vamos viendo en el test de rendimiento. Vamos a hacer un pequeño mini test y por último, pues el review final, porque vamos a tomar muchas fotos, así como a ti te gusta. Chao, chao. Suscríbete.